edición trata sobre Random Forex explicado con estrategia de backing con árboles de decisión por Catalina Muñoz Collazos para la materia minería de datos del doctorado en ciencias de la computación. ¿Qué es el modelo de Random Forest? El modelo de Random Forest está formado por múltiples árboles de decisión individuales. Cada uno de estos árboles es entrenado con una muestra ligeramente diferente a los datos de entrenamiento, lo que se conoce como bootstrapping. Con esto lo que se logra es que se realicen predicciones sobre nuevas observaciones al combinar las predicciones de todos los árboles que conforman el modelo. Este modelo está formado por múltiples árboles de decisión, los cuales se entrenan con una muestra de la teoría de conjuntos de datos. Esto es lo que ya hemos mencionado como el bootstrapping, que ahora se va a explicar con un ejemplo. Durante el entrenamiento, cada árbol se va a ramificar dividiendo las observaciones hasta llegar a nodos terminales y al final la predicción se obtiene agregando las predicciones de todos los árboles, las cuales se realizan por votación o por promedio según lo que se esté trabajando, si clasificación o regresión. Hay un desafío que siempre se tiene en este tipo de trabajos de Machine Learning, ¿no? Cuando se está tratando de hacer análisis de datos, y es el desafío que se tiene al tratar de hacer el equilibrio entre sesgo y varianza. Entonces, cuando tenemos el sesgo o el bias es cuando se desvían en promedio las predicciones de un modelo con respecto a los valores reales. Y en otros casos se tiene varianza, que es cuánto cambia el modelo en función de los datos utilizados en su entrenamiento. Con esto lo que se tiene es un fenómeno que se llama overfitting, el cual se presenta cuando el modelo se ajusta mucho a los datos de entrenamiento, tanto que es incapaz de predecir correctamente nuevas observaciones. Entonces el objetivo es equilibrar ambos para evitar este sobreajuste. Entonces, ¿cómo se controla este bias y esta varianza en los modelos basados en árboles? Entonces, por lo general, los árboles pequeños con pocas ramificaciones tienden a tener poca varianza, pero no pueden captar de manera precisa la relación entre las variables, por lo cual se traduce en tener un alto sesgo. Pero hay otro caso que es cuando los árboles grandes se ajustan mucho a los datos de entrenamiento, lo que reduce el sesgo pero incrementa la varianza. Entonces, una forma de solucionar este problema son los métodos de ensamble. Estos métodos combinan múltiples modelos para reducir el error total, lo que mejoran la predicción al promediar errores no correlacionados. Y hay dos enfoques principales, el que es el bagging, que son modelos en paralelo que usan datos de Bootstrap, y el boosting, que son modelos secuenciales en donde cada uno corrige errores del anterior. En el caso de lo que estamos trabajando, que es el Random Forest, se trabajará con lo que se conoce como bagging. Entonces, ¿qué es el bagging? El bagging utiliza el Bootstrap Aggregation, que ahora lo voy a presentar como un ejemplo. Es una técnica que reduce la varianza sin aumentar el sesgo. ¿Cuáles son los pasos claves? Se van a generar múltiples conjuntos de entrenamiento con bootstrapping, se entrena el modelo como un árbol en cada conjunto y luego se combinan las predicciones. En el caso de clasificación se utilizará la moda y en el caso de regresión se utilizará la media. Bueno, vamos a crear primero un dataset Bootstrapped. ¿Cómo se crea el dataset que es Bootstrapped? Se crea a partir del dataset original. Entonces, este dataset que es Bootstrapped va a tener el mismo tamaño del dataset original y se van a seleccionar unas muestras aleatorias del original para construir este Bootstrap. Y se puede seleccionar la misma muestra más de una vez, como el caso acá. Esta primera muestra es esta que se seleccionó aleatoriamente, la segunda muestra es esta y la tercera y la cuarta resultan que es la misma muestra, porque se puede seleccionar la misma muestra más de una vez. Después de que ya tenemos este dataset que es Bootstrap, vamos a pasar a crear el árbol de decisión. Entonces, para crear el árbol de decisión, pues vamos a trabajar con el dataset Bootstrap y se utiliza un subconjunto de variables aleatorias, o sea, en este caso las columnas, en cada paso. Estas van a ser seleccionadas aleatoriamente a ser candidatas para el nodo raíz. En este caso, vamos a hacerlo de a 2 en cada paso.
Entonces, se seleccionan estas dos y de estas dos, una de ellas va a ser el nodo raíz en esta primera creación del árbol. Luego, en la siguiente línea, entonces ya como descartamos esta que fue el nodo raíz, nos quedan tres por seleccionar. De estas tres, solo se seleccionan aleatoriamente dos y esas, digamos, de dolor de pecho, arterias bronquiales. Y esas dos que han sido seleccionadas van a ser ahora este nodo que está acá. Y lo mismo para el que está acá. Y así en cada caso vamos seleccionando las dos. En este caso, pues como tenemos poquitas columnas, pues se ve de esta forma. Se van seleccionando nuestros nodos para ir conformando el árbol de decisión. Luego vamos a crear otra vez otros árboles de decisión. Entonces, para eso nos volvemos otra vez a crear un nuevo dataset Bootstrap. O sea, nos devolvemos a este paso acá del dataset original. Vamos a seleccionar muestras aleatorias y creamos nuestro Bootstrap dataset. Vamos a crear con una selección de variables aleatorias de las columnas en cada uno de los pasos el árbol y generamos entonces otro árbol que está acá, ¿no es cierto? Entonces, este árbol que está acá es este aquí. Luego vamos a crear un nuevo árbol, luego vamos a crear otro árbol con lo mismo. Vamos a crear un dataset Bootstrapped y vamos a crear el árbol considerando un subconjunto de variables en cada paso. Entonces, para la primera, para la segunda, en cada uno de estos pasos que vamos construyendo el árbol, solo vamos considerando, para el caso del ejemplo, de a dos columnas. Y de esta forma entonces tenemos una cantidad diferente de árboles que es lo que constituye nuestro bosque. En este caso, la variedad hace que el bosque de árbol sea más efectivo que la decisión que toma un árbol de forma individual. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos el uso del Random Forest? Entonces, para el uso del Random Forest tenemos los datos de un nuevo paciente, el cual vamos a evaluar. Entonces tenemos acá cuáles son sus datos y ahora empezamos de acuerdo pues a cómo estaba acá, entonces por la circulación de sangre buena, entonces vamos a ir siguiendo para el camino para que nos dé una predicción pues de la enfermedad del corazón y vamos guardando este registro. Entonces este primer registro nos dijo que sí. Ahora, vamos a ir al segundo árbol, igual, vamos a evaluar y nos dijo que sí, vamos guardando el registro, entonces vamos 2 sí. Con este árbol nos dice que sí, vamos 3 sí, este árbol nos dice que sí, vamos 4, en este también nos dijo que sí, vamos 5 y este nos dijo que no. Entonces ya hemos guardado todos los registros. Ahora que tenemos todos los registros, vemos cuál tiene la mayoría de votos. Entonces, en este caso estamos hablando de la moda porque estamos haciendo un problema de clasificación. Estamos haciendo un problema de regresión, sería la media. Entonces, ¿cuál tiene la mayoría de votos? En este caso sería sí, que tiene 5 votos y no tiene 1. Entonces, por lo tanto, definimos que es un sí. Hacer bootstrapping a los datos y usar la agregación para tomar la decisión es lo que conocemos entonces como backing. Ahora, ¿cómo se sabe si el Random Forest es suficientemente bueno? Bueno, eso lo sabemos a través del out of back error. Entonces, recordemos, teníamos un dataset original y a partir de él se había generado un dataset bootstrapped. Como se permitían entradas duplicadas, como en este caso estas dos últimas, pues habían unas entradas que no fueron incluidas en el dataset bootstrapped. Casi cerca de un tercio de los datos no terminan en este dataset bootstrapped. Entonces, estos datos que no forman del dataset que ha sido bootstrapped son los out of back error o OB. En este caso podríamos decir tenemos uno, por lo que el dataset pues era muy pequeño el de ejemplo, pero pueden ser muchas entradas que no forman parte del dataset bootstrapped y esos serían los out of back error. Entonces, va a ser posible estimar el error del test sin necesidad de recurrir a métodos de validación cruzada o cross validation, utilizando precisamente estos out of back error. Entonces, ¿cómo lo sacamos o cómo se obtiene? Tenemos estos datos y estos datos van a ser evaluados en cada uno de los árboles del bosque. Entonces, vamos por el primer árbol, nos dio que no, listo. Entonces, vamos contando aquí, no. Vamos por el segundo árbol, nos dio no, vamos otro no. Otro no, 3, 4, 5 nos y un sí. Entonces, en este caso, se le asigna la etiqueta no a este dato por ser de la mayoría.
Entonces, verificamos, ¿no? Entonces, y así pues hacemos lo mismo con cada una de las entradas. Aquí pues como por ejemplo se sacaron otro tipo de entradas que sean autopack error. Y en este caso, entonces, bueno, esta entrada por mayoría decíamos que era no. Entonces, ¿qué era ella? No. Ah, bueno, está bien, bien clasificada. La segunda era pues por mayoría sí. ¿Y esta qué era? Sí. Ah, bueno, también está bien clasificada. En esta tercera, nos dijo que era así, nos dijo que era así, pero en realidad era un no, entonces no quedó bien. Entonces, cuán preciso, hablando de precisión de la accuracy, en el random forest es la proporción de muestras out of pack error que fueron clasificadas correctamente por el modelo. En este caso, pues fueron de las out of pack error, de las tres que teníamos, dos fueron clasificadas correctamente. Entonces, en este caso lo podemos hacer por la moda para el caso de clasificación, que sería este aquí, y si estuviéramos trabajando con regresión, sería promediando los resultados. Entonces, para regresión es el OV Mean Square Error y para los árboles de clasificación es el OV Classification Error. ¿Cuáles son, cuáles son lo importante o lo que se resalta de este Autopack Error? Entonces, pues que esta es una ventaja añadida a los métodos de backing y por lo tanto de Random Forest, ya que evita tener que recurrir al proceso de validación cruzada, lo cual puede resultar computacionalmente costoso para la optimización de los hiperparámetros. Pero este Autopack Error tiene unas limitaciones, que son estas. No es adecuado cuando las observaciones tienen una relación temporal, en el caso de series temporales, como la selección de las observaciones que participan en cada entrenamiento es aleatoria, no respetan el orden temporal y se estaría introduciendo información a futuro. Lo otro es el preprocesado de los datos de entrenamiento se hace de forma conjunta, por lo que las observaciones overpack error pueden sufrir data leakage. De ser así, las estimaciones del error son demasiado optimistas. También se pueden hacer cambios en los predictores y es importante también para este proceso. ¿Qué quiere decir esto? Si recuerdan cuando se construyó el árbol el árbol, se basó en cada nodo en dos variables o en dos columnas que iban a ser consideradas para hacer el nodo. Entonces, en ese primer caso se hizo y se sacó el out of back error. Ahora no se van a considerar dos, sino que se van a considerar, por ejemplo, tres, y se construye el árbol y se saca, y bueno, se construyen los árboles y se saca el autopack error. Entonces la idea es probar varios y seleccionar cuál es el más preciso. Entonces, ¿cómo sería finalmente el proceso? El proceso sería construir el random forest a partir del dataset que ha sido bootstrapped y se estima la precisión o el accuracy del random forest a través de los autopack error. Tenemos este outback error a partir de este random forest que en nuestro caso se ha construido en cada paso a partir de dos variables y lo que se va a hacer ahora es cambiar el número de variables en cada paso. Entonces, por ejemplo, vamos a 3 y de esas 3 sacamos otra vez por outback error y se hace varias veces para escoger el más preciso, el más accurate. Típicamente se utiliza empezando la raíz cuadrada del número de variables y luego se tratan las configuraciones por encima y por debajo de ese valor. En el caso cuando estamos trabajando con clasificación, con regresión, pues por defecto creo que pues es 1 y pues se pueden ir variando también ahí la cantidad. Ahora vamos a pasar entonces a un ejemplo en Python. Listo, entonces el ejemplo que se tiene acá en Python es un random forest de regresión. Se utiliza los datos de Boston que contiene el precio de las viviendas en la ciudad de Boston. Entonces, así como información socioeconómica del barrio en el que se encuentra. Entonces, ¿cuántas instancias tenemos? 506. ¿Cuántos atributos? 13. Estos son la información de los atributos por orden. Entonces, lo que se quiere predecir es el precio medio de la vivienda, que es el MDB. ¿Qué librerías se van a usar pues en este ejemplo? Entonces se van a utilizar estas librerías y scikit-learn, que es lo que nos permite trabajar entonces con el Random Forest Regressor. Se van a descargar los datos desde una URL y
Aquí se visualizan pues las tres primeras filas de estos datos y las columnas, y se ven que no tenemos datos faltantes y cuál es el tipo de cada una de estas columnas. Entonces, bueno, vamos a hacer un ajuste del modelo. Entonces se va a utilizar variable de respuesta MDB, MEP, como predictor todas las otras variables disponibles. Entonces se utiliza el Random Forest Regresos del módulo Scikit-Learn Ensemble, que permite entrenar los modelos de Random Forest para los problemas de regresión. Entonces hay unos parámetros e hiperparámetros que van a estar por defecto. Los números de estimadores son 100, o sea, la cantidad de árboles, el criterio que es el square error, la máxima profundidad, bueno, todos estos que están aquí. De aquí nos interesa destacar, bueno, entonces el número de árboles incluidos en el modelo, que es lo que se va a utilizar. También que vamos a trabajar con el OV score, el bootstrap que sea true, y bueno, la máxima feature, que es el número de proyectores considerados en cada división. Entonces puede ser un valor entero, una fracción, la raíz cuadrada del número total de predictores. Pero entonces, en este caso, pues veíamos que viene por defecto 1. Vamos a hacer unos cambios acá. Y pues, estos son el número de jobs, son el número de cores empleados para el entrenamiento. Entonces, vamos a utilizar -1 para utilizar todos los cores disponibles. Y el random state, que es la semilla. Vamos a hacer entonces la división de los datos en entrenamiento y en test. Bueno, vamos a hacer el tamaño que tenemos para entrenamiento, 379, para test 127, y vamos a crear el modelo. Entonces vamos a hacer pues varias variaciones pues de cómo se va a crear, de las características que va a tomar para crear el árbol. Entonces vamos a tomar 100 árboles y aquí es donde las vamos pues a variar. Vamos a hacer por OVB Score y pues la semilla. Entonces se hace el entrenamiento del modelo y se obtiene pues el error, y los resultados pues se van a mostrar acá. Entonces, cuando vemos el error, se ve, el OV error, se ve con seleccionando pues 4 variables para hacer las candidatas en cada paso a la construcción de los nodos, es con el cual pues vamos a obtener un mejor rendimiento, un menor error. También se ve que con la raíz y con el log2 también se puede obtener estas características. Hay otras consideraciones que vimos acá, pues que hay varios parámetros, hiperparámetros que están por defecto y pues que los dejamos por defecto. Hay una forma que se llama el grid search, que se puede hacer, pues podemos hacer un análisis individual de hiperparámetros para ver pues cuál es el impacto, cuál es más útil, pero realmente pues hacerlo en forma secuencial no es tan práctico, y pues porque todos se interaccionan entre ellos. Entonces es preferible recurrir a técnicas como el grid search, el random search o el Bayesian search para analizar las combinaciones e hiperparámetros. Hay otra cosa también que es bastante importante, o es es ver la importancia de los predictores. Hay dos formas, aquí les presento una, que es la basada en la reducción de la impureza. ¿Esto qué nos permite o qué nos va a sacar? Nos va a sacar cuál es la importancia de cada predictor, porque como estamos trabajando con Random Forest y pues son muchos, hacer la interpretación del modelo no resulta tan fácil. Entonces sacar la importancia de los predictores va a permitir identificar las variables más relevantes sin asumir como relaciones lineales. Pues nos va a ayudar a entender también qué variables tienen mayor impacto, y pues nos permite hacer como una interpretación exploratoria más fácil, y también o más útil pues en esta parte y en la selección de variables. Entonces es un pequeño ejemplo de cómo se trabaja con el Random Forest, pero como les decía, como hay más características asociadas, pues también se puede hacer otras modificaciones o otras relaciones de estos parámetros para que la predicción pues sea mucho mejor. Este es un modelo de ejemplo de Random Forest, pero con clasificación. Se usa el set de datos de car seats original, del paquete R, y en este se tiene una información sobre venta de sillas infantiles en 400 tiendas distintas. Para cada una de las 400 tiendas se han registrado 11 variables y se pretende generar un modelo de clasificación que permita predecir si una tienda tiene ventas altas, donde los sales son mayores a 8, o bajas, los sales menores iguales a 8, en función de todas las variables disponibles.
Entonces también utilizamos el scikit-learn, pero en este caso estamos utilizando el Random Forest Classifier. Entonces se cargan los datos y en este caso vamos a imprimir pues los datos y los tres primeros datos, la información de los datos. Entonces pues aquí nos dice qué es lo que contiene y las 11 variables que son los sales, los precios, los income, las advertising, la población, también, bueno, esa otra relación de precios. O sea, aquí nos describe qué tienen cada una de las variables con las cuales se va a hacer la predicción. Entonces, vemos que pues se quiere hacer que la variable objetivo sea binaria, entonces donde las ventas pues que mayores a 8 serán 1 y pues las menores a esas serán 0. Entonces se eliminan pues las variables pues que no van a trabajarse como predictoras y pues se cambian a las variables categóricas. Se divide pues entre entrenamiento y prueba, pues teniendo en cuenta que a pesar de que se va a utilizar solamente pues lo de entrenamiento, porque se va a utilizar con un web error, se hace pues igual el proceso de separación. En este caso pues estamos seleccionando o asignando varios valores para la forma en cómo se van a construir los nodos, como lo vimos en la presentación, y pues se saca el error, el OV error, que pues se acuerda que es un error interno de cual se clasifica. Entonces al sacarlo, pues lo sacamos aquí en valores, pero al tenerlo en una forma gráfica, se observa que cuando se tiene la opción de seleccionar de seis variables que son candidatas para seleccionar en cada nodo, en cada paso, pues se obtiene el mejor error según las características. Hay que recordar algo de lo que se mencionaba anteriormente, y es que en este caso pues nosotros estamos haciendo aquí pues una selección de estas características pues para ver como que con cuál de la forma en cómo se están construyendo los nodos es la que nos resulta en un mejor error. Pero al igual que mencionaba anteriormente, hay una forma pues en la cual también se puede identificar las mejores combinaciones que se pueden tener de las características pues que nos podemos trabajar con el Random Forest Classifier o con el de regresión, y cómo pues podemos asignar a cada una de estas características ciertos valores que nos permitan obtener la pues una accuracy pues mucho mejor. Y pues pero esto se hace pues ya con un proceso muy particular que puede ser con el grid search. También, al igual que en el caso anterior, podemos sacar la importancia de los predictores, pues lo cual es bastante importante, pues ya que pues para la parte de explicar un poco mejor el modelo nos sirve mucho saber cuál es la importancia de cada uno de estos predictores. Pues en la primer nivel de importancia está eh, por el precio, pues nos dio para este ejemplo que se está trabajando en la forma de clasificación, el cual como vemos se trabaja muy similar al caso anterior de regresión, teniendo en cuenta pues que con la clasificación estamos trabajando con la parte de la moda y con la eh, regresión pues estamos trabajando con el promedio. Y hasta aquí mi exposición. Muchísimas gracias.